Estamos discutiendo no el contexto general, ni siquiera toda la reforma que hemos discutido desde el año pasado. Estamos discutiendo la eliminación de un párrafo que tiene que ver con la posibilidad de que entren a las casas sin orden judicial. Eso es lo que estamos discutiendo. Sin embargo, la reforma como tal, en esta reforma, no es cierto que ganemos todos. Estando absolutamente de acuerdo en que ese párrafo se elimine, quiero decirles nada más que ¿qué ganamos? Restituimos el punto número 17 de los sentimientos de la nación de Morelos, que dice que a cada uno se le guarden sus propiedades y se respete su casa como un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. Nada más eso dice. Y eso lo estamos recuperando. Este párrafo tiene que ver con la Inquisición en México. Y estuvimos a punto de que efectivamente volviésemos en contra de este párrafo. Naturalmente que estamos a favor de la eliminación del párrafo. Es una de las cosas que hemos luchado, pero no es la única. Y no es la única anticonstitucional. Y no es la única que rompe con la soberanía nacional de las cosas que hemos aprobado. Quiero referirme al arraigo, a esa cárcel preventiva que se llama arraigo. Ese tema es un tema anticonstitucional. Es un tema en donde de pronto a alguien lo toman preso para saber si va a ser preso o no. Ese es un asunto absolutamente anticonstitucional y ya está aprobado. Me refiero a la extradición como un asunto de soberanía nacional, como un asunto en donde de pronto las autoridades de este país toman preso a alguien y antes de terminar el proceso se puede extraditar a los Estados Unidos, porque nadie piensa que lo van a extraditar ni al Ecuador, ni a El Salvador, ni a Angola, es a los Estados Unidos. Ese es un asunto que rompe con la soberanía nacional y estamos totalmente en contra. Quiero decir que tenemos tremendos pendientes. Tenemos que cambiar la ley de delincuencia organizada, porque el judicializar la protesta social, compañeras y compañeros, es uno de los asuntos que no podemos permitir. Nos quedan discusiones fundamentales alrededor de otras leyes. En primerísimo lugar, el asunto de los derechos humanos. ¿Qué hubiese pasado si se aprueba el párrafo tal cual? Les leo el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia. Estaríamos en contra del artículo 12
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto México suscribió. Lo que quiero decir es que no se ha terminado esto. Lo que me parece fundamental son las posiciones que hemos conocido de Amnistía Internacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas ellas en contra absolutamente de este párrafo, pero no solo de ese párrafo, también están en contra de cosas que hemos aprobado, y eso lo tenemos que rectificar. Efectivamente, todos estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar en términos de justicia. Sí. Para eso necesitamos y exigimos una ley de amnistía, porque reconocemos que existen en el país presos políticos. Solo menciono a los presos de Atenco y a los presos de Oaxaca, pero hay en muchos lugares. Necesitamos hacernos cargo de esa ley de amnistía, porque si no, no hay justicia. Nosotros propusimos que no terminásemos esta discusión hasta no tener aprobado lo que vamos avanzando en términos de la CENCA para tener en la Constitución los derechos humanos, porque nuestra posición es: si no se respetan los derechos humanos en un pueblo, no habrá justicia en ese lugar. Y por eso exigíamos que primero fueran los derechos humanos. Hay muchas otras cosas que tenemos que evidenciar. La autonomía del Ministerio Público. No se puede seguir soportando que los ministerios públicos, los procuradores, los nombren los ejecutivos en turno. No tiene sentido, necesitamos darle autonomía, porque si no nos pasa lo que acaba de pasar en la PGR. Una orden del procurador a una funcionaria para que no prosiga las investigaciones y no acuse en el caso de Lidia Cacho. Compañeras y compañeros, sí nos parece muy importante la rectificación. Nos parece importantísima porque socialmente, este no es un asunto de partidos, socialmente hay que darse cuenta de cuáles son las opiniones que existen. Y los investigadores, efectivamente, la gente que sabe del tema, abrumadoramente estaba en contra de un sistema absolutamente contrario a las libertades individuales. Nos da gusto, sin duda, que esto lo podamos aprobar eliminando el párrafo. Pero les quiero decir que no estamos conformes, que tenemos que todos pensar en cómo se dio el proceso de discusión y de aprobación de toda la ley. Sé que lo que estamos haciendo en estos momentos es votar una sola cosa, y en esa vamos a votar a favor. Pero les pido que pensemos en lo que falta de discutir alrededor del tema de justicia. Pensemos en lo que nos falta de discutir alrededor de lo que hicimos e hicimos mal. Los convoco a todas y todos a que seamos capaces de rectificar atrocidades que hemos cometido. Muchísimas gracias por su atención.